Bienvenida a este ciclo de conferencia. En esta conferencia el día de hoy, prevención de las enfermedades crónicas, a cargo del doctor Frontera, esperando que sea de provecho para ustedes y que puedan sacarle mucho a esto. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, doctora Ingrid. En la noche de hoy, unas pequeñas reglas que pues ya como es de conocimiento, vamos a tener a todos silenciados y tener todos los videos apagados. Le solicitamos que si por alguna razón se le enciende, que por favor lo apaguen para poder que fluya de manera fácil la conferencia. Por otro lado, sus preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Sí les voy a agradecer que las hagan directamente a la sociedad, porque somos muchos participantes esta noche y para poder llevar entonces una mejor control de aquellas preguntas que se vayan haciendo. Y las preguntas todas serán contestadas al final. Sin más, en la noche de hoy tenemos el agrado de presentar la conferencia El ejercicio como estrategia de salud para la prevención de enfermedades crónicas por el doctor Walter Frontera. El doctor Walter Frontera estudió medicina y es especialista en medicina física y rehabilitación, graduada de la Universidad de Puerto Rico. Tiene un doctorado en fisiología del ejercicio de la Universidad de Boston. Es profesor de medicina física y rehabilitación del deporte y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Past President o presidente saliente de la Sociedad Internacional de Fisiatría. Ha escrito más de 250 publicaciones científicas, incluyendo 16 libros editados. Actualmente es el editor jefe de la revista The American Journal of PMR y del libro principal de texto de nuestra especialidad, y ha presentado más de 230 conferencias por invitación en más de 57 países a nivel mundial. Es un honor para nosotros tener al doctor Fronteras y el micrófono es todo suyo, doctor. Muy bien, buenas noches a todos. Hemos escogido esta imagen a pesar de que no me encuentro en Panamá, solamente para ilustrar lo precioso de la ciudad donde debiera estar, ¿verdad? Y compartiendo con los colegas panameños. Por supuesto que también quiero saludar a todos los colegas de América Latina, viendo la columna del chat, tenemos colegas desde México hasta Chile. Así que es un privilegio para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema, especialmente en una época difícil, ¿verdad? Porque todos sabemos que en este momento la posibilidad de visitar muchos de los países latinoamericanos es casi cero. Una de las consecuencias de esta crisis por la que estamos pasando, la pandemia estamos pasando, esperamos realmente que dentro de unos meses podamos nuevamente tener la oportunidad de compartir con ustedes en persona. A los latinos siempre nos hace falta ese contacto personal y aunque la tecnología virtual nos permite hacer este tipo de cosas, no cabe duda que preferimos estar frente a frente compartiendo con ustedes. En la medicina de rehabilitación, como ustedes saben,
La actividad física y el ejercicio son cruciales para no solamente la rehabilitación del paciente clásico tradicional, pero también para la rehabilitación del paciente atleta, que puede ser atleta competitivo, puede ser atleta recreativo. Pero hay un aspecto de la actividad física y del ejercicio que a veces se nos escapa, porque trabajamos mucho en un ambiente asistencial, terapéutico, curativo, y nos olvidamos del aspecto preventivo. Y por eso yo quiero esta noche tener la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la importancia de la actividad física y del ejercicio en el contexto de prevención primaria. Prevención primaria de enfermedades crónicas que hoy día son la causa número 1 de morbilidad y mortalidad esencialmente en el mundo entero. Nuestra especialidad no es, diríamos, extraña a estos dos conceptos que están en la pantalla, porque nosotros nos dedicamos al movimiento. Y por eso siempre me gusta recordar esta idea, ¿verdad?, de que movimiento es algo muy natural, que probablemente sea lo más antiguo que hay en la naturaleza. La discusión del movimiento, discusión extensa del movimiento, la conocen ustedes en libros de texto. Yo aprovecho para ilustrar los dos libros que hemos publicado recientemente. En la izquierda está el libro de Essentials of PM&R, es un libro más clínico. En el lado derecho está el libro más clásico y tradicional, libro, diríamos, que lo comenzó el profesor de Lisa hace muchísimos años. En estos dos textos y en muchos otros de otros colegas hay una discusión mucho más detallada de lo que vamos a hablar esta noche, pero la realidad también es que muchas de nuestras referencias de texto no tocan el tema de la prevención primaria por medio del ejercicio y la actividad física. Si usted buscara la literatura, ¿verdad?, en bases de datos como PubMed, encontraría una figura como esta, ¿verdad?, que demuestra que las publicaciones científicas sobre este tema han aumentado dramáticamente en los últimos 20 años. Desde el año 2000 hasta el año 2019, el número de publicaciones se ha multiplicado por un factor de 9. Esto es algo increíblemente importante para nosotros, que se esté haciendo mucha más investigación, que se esté haciendo mucho más examen de esta literatura. Debo confesar que yo estoy viendo en mi pantalla unas líneas amarillas que yo no he hecho en mi pantalla. Así que no estoy seguro, doctora, de dónde vienen estas líneas amarillas. Con el permiso de ustedes voy a interrumpir un poco para luego volver. Ya parece que alguien por error tenía permiso para poder escribir, doctor. Ya no debe tener eso. Muy bien, muy bien. Bueno, de todas maneras, volvemos a la diapositiva. Correcto, aquí estamos. Pero la realidad es que muchos de nuestros pacientes que tienen diversas condiciones crónicas, como ven en el lado izquierdo de la diapositiva, no hacen ejercicio. Esta es una gráfica que demuestra la prevalencia de actividad física. Les pregunto si ustedes pueden observar mi flecha señalando en la pantalla. Doctora, ¿se puede observar la flecha? Sí, señor, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues si ustedes ven aquí la cantidad de personas que no hacen ejercicio, personas con estas condiciones crónicas que no hacen ejercicio, es muy alta. La prevalencia sobrepasa el 30 y 40% en casi todas las condiciones. Eso estamos hablando de personas que ya tienen la condición. Por lo tanto, la hipótesis es que si uno pudiera comenzar el ejercicio antes del desarrollo de la condición, estaríamos en mejor estado de salud.
Brevemente, ¿verdad? Repaso lo que ustedes conocen, ¿verdad? Hay diferentes tipos de ejercicio clasificados desde el punto de vista metabólico, mecánico o fisiológico. El ejercicio al que yo me refiero esta noche como factor o instrumento de prevención primaria para enfermedades crónicas no transmisibles es el ejercicio aeróbico, dinámico y de tolerancia. También es importante, me imagino que ustedes también con frecuencia evalúan estos factores de la receta o prescripción de ejercicio, entender que cuando uno recomienda ejercicio, para algunas de estas personas hay que especificar todas estas 4 categorías. ¿Qué tipo de ejercicio recomendamos? ¿Cuál es la frecuencia, duración y cuál es la intensidad? Es importante porque la interpretación de esta literatura científica depende de conocer la prescripción de ejercicio. En algunos estudios, en diferentes condiciones, los resultados del estudio son negativos porque la prescripción de ejercicio no fue suficiente en frecuencia, duración, intensidad o tipo. Así que esto es un tema frecuente en la medicina de rehabilitación y me parece importante que ustedes lo tengan en mente según vemos los estudios que vamos a revisar. Ahora, la pregunta fundamental para esta noche es, ¿cuál es el tipo de evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que el ejercicio puede ser una buena estrategia para mejorar la salud, específicamente la prevención primaria? Bueno, el primer tipo de evidencia es lo que llamamos estudios fisiológicos. Y en fisiología del ejercicio siempre nos encanta ver los límites del rendimiento humano en atletas, porque el atleta es el ente fisiológico que lleva al extremo la fisiología humana, el rendimiento humano. Pero es la evidencia de que hay seres humanos capaces de hacer esto, nos dice indirectamente que el ejercicio puede ser una buena estrategia para también mejorar la salud, además de mejorar el rendimiento humano. Y vemos atletas como este, Usain Bolt de Jamaica, vemos atletas como este, aquellos amantes del baloncesto lo deben reconocer, Michael Jordan. Panamá es una cuna de baloncesto. Y además atletas como este, no sé cuántos de ustedes les gusta el ciclismo, pero este atleta se llama Miguel Indurain, es un ciclista español que tenía estas medidas fisiológicas al descanso. Realmente no hay muchas personas que puedan llegar a esto. A 28 latidos por minuto, tener un débito cardíaco máximo de 50 litros por minuto. Quiere decir que el ejercicio y la actividad física nos puede llevar a unos niveles que son compatibles con un estado de salud especial. Por supuesto, algunas de estas personas, algunos de estos atletas, tienen también un elemento genético que no podemos negar. No es solamente entrenamiento y ejercicio, hay también una parte genética. De todas maneras, la conclusión es que si el ejercicio es capaz de cambiar la fisiología de todos estos sistemas que ven en la diapositiva, todos y cada uno de los sistemas del cuerpo se adaptan a la práctica del ejercicio, uno pudiera concluir de forma indirecta que el ejercicio tiene un potencial increíble de tener un impacto, de impactar positivamente la salud del ser humano. Ahora, tenemos estudios que son otro tipo de evidencia y aquí hay 2. Son los estudios llamados transversales porque son medidas que se hacen en un momento en el tiempo, comparando personas activas versus no activos y comparando personas que son físicamente o que están físicamente aptas versus los no aptos. Vamos a ver qué evidencia hay aquí. En este caso vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Que como decíamos, estos pacientes, estas personas tienen una prevalencia de ejercicio muy baja. La evidencia de que el ejercicio es bueno para estas personas se publicó por primera vez en los años 50, el año 1953. Esta es una foto del estudio inicial de Jeremy Morris, un epidemiólogo inglés
famoso, publicado en el Lancet, que comparó realmente lo que podemos llamar un experimento natural. Ustedes ven este autobús que está aquí, esta buseta, esta guagua, dependiendo del país donde uno esté, por supuesto, usamos diferentes nombres, pero el punto es que en esta medio de transportación hay dos personas trabajando. En esa época era el medio de transportación típico de la sociedad inglesa. Hoy día se utiliza también, pero es más un medio turístico. Pero en este medio había una persona en la parte inferior que eran los choferes que se mantenían todo el tiempo sentados, porque ese era el trabajo, conducir el autobús. Mientras que también tenían un segundo empleado que le llamaban el conductor, que se pasaba subiendo y bajando escaleras todo el día, recogiendo los boletos de los pasajeros. Así que tenemos ya un experimento natural entre una persona activa y una persona sedentaria. Y como ven en el lado derecho, esta es la parte más importante, tenemos la incidencia de enfermedad coronariana del corazón, mucho menor en los llamados conductores, que eran los que subían y bajaban recogiendo los boletos, versus los choferes que se mantenían sentados todo el día. Ese concepto de comparar una población activa con una población sedentaria también se ha utilizado en otros casos. Por ejemplo, este estudio en la parte inferior es una comparación entre los carteros que caminaban mucho repartiendo el correo versus las telefonistas que se pasaban todo el día sentadas conectando los cables del teléfono. Así que el resumen de esta línea de investigación es que la gente que tiene un nivel de actividad física alto, elevado, en este caso laboral, pero pudiera ser recreativo, pudiera ser en tiempo de ocio, tiene una incidencia menor de enfermedad cardiovascular. La diabetes nos presenta un segundo ejemplo de cómo esto funciona. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de las personas que hacían en ese momento dado ejercicio vigoroso menos de una vez por semana, comparando con los de ejercicio vigoroso una o más veces por semana. Y como ustedes pueden ver, en los cuatro niveles, todos aquellos que hacían más ejercicio vigoroso tenían una menor incidencia de diabetes. Este es un ejemplo de prevención primaria. Esto es un estudio poblacional y donde se ve claramente que aquellos que tienen un nivel regular, frecuente, de actividad física vigorosa, a la larga desarrollan menos diabetes. La incidencia de diabetes es menor. Y dicho sea de paso, esto es independiente del índice de masa corporal. Así que los más delgados hasta los más obesos, todos tienen protección. Interesantemente, esta línea de investigación se ha llevado a estudiar también este fenómeno de pérdida de capacidad cognitiva o cognitiva en la población general, utilizando o dándole un seguimiento a personas por 2 años en una edad en la cual sabemos que hay un aumento en la incidencia y prevalencia de esta condición. A estas personas se le hizo un cuestionario de actividad física y como pueden observar, al cabo de 2 años de observación de esta población, los que tenían actividad física alta tenían una incidencia de pérdida de función cognitiva mucho menor. Es realmente menos de la mitad, sugiriendo que hay una asociación, una correlación que no prueba causa y efecto, pero es una asociación fuerte entre nivel de actividad física y esta pérdida que todos queremos evitar. Otro de los estudios hechos es muy interesante, ¿verdad? Porque este es un estudio bien reciente, publicado en el Lancet apenas hace unos 5 o 6 meses.
Y lo que ellos estudiaron fue no nivel de actividad física, sino nivel de aptitud física. Y les recuerdo a los colegas que hay una diferencia entre estar físicamente apto y estar físicamente activo. Hay gente que hace ejercicio, pero no hace suficiente para estar apto y viceversa. Y en este caso miraron la aptitud cardiorrespiratoria, aquellas personas que tienen una capacidad física mayor y el riesgo de desarrollar demencia. Este también fue un estudio prospectivo y hay unos hallazgos muy interesantes. Esta diapositiva les demuestra, ¿verdad?, que según aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, que está en la parte inferior, disminuye el riesgo de demencia. Este es un hallazgo increíblemente importante desde el punto de vista de salud pública. En este caso era un estudio prospectivo de 30.000 personas realizado en Noruega. El diagnóstico de demencia se hacía en clínicas de cuidado primario. La aptitud cardiorrespiratoria era estimada, que tal vez una de las debilidades del estudio, porque no podían medirla directamente en 30.000 personas. Y entonces ellos hicieron algo interesante. Ellos evaluaron los que no estaban aptos al principio, que siguieron no aptos, los que estaban aptos que se volvieron sedentarios, los no aptos que empezaron a hacer ejercicio y los que hacían ejercicio estaban aptos y siguieron aptos. Y esas son estas 4 líneas que hay aquí. Los niveles altos de aptitud cardiorrespiratoria o un aumento en aptitud cardiorrespiratoria tiene una reducción en la incidencia de demencia de 40-50%, reducción en la mortalidad, no solamente la presencia de la enfermedad, sino también la mortalidad de un 30 a un 40%, un retraso de 2 años en el comienzo de la demencia y en aumento de vida de 2 o 3 años. Para mí, la curva más importante de este estudio es esta verde que está aquí. Porque esta verde implica que aunque usted tenga una edad, diríamos, avanzada y no esté físicamente apto, si usted empieza a hacer ejercicio y mejora su aptitud cardiorrespiratoria, obtiene la protección contra la demencia que tienen aquellos que han estado aptos toda su vida. Así que es un mensaje poderoso desde el punto de vista de salud pública. El otro estudio que les comparto, este también es del Lancet del 2018, porque este estudio se hizo de 2 millones de individuos, estudio transversal, en este caso no asociado con demencia, sino asociado con salud mental, específicamente depresión. Y quiero que se concentren en esta parte de la diapositiva, que es la importante. Esto es, diríamos, el peso de problemas de salud mental en los que no hacen ejercicio, en esta barra color marrón claro, y los que hacen ejercicio en esta barra de azul claro. ¿Y qué ejercicios hacían estas personas? Pues empezaban con algo tan sencillo como caminar, actividad recreativa, el trotar, trabajo de gimnasio, bicicleta, deporte, pero algo tan sencillo como caminar protegió a muchas de estas personas del desarrollo de la depresión. Así que no es solamente el asunto de demencia o diríamos, capacidad cognitiva, sino también salud mental. ¿Cuánto ejercicio hacían estas personas? Nuevamente se pueden concentrar en el lado izquierdo de la diapositiva. La cantidad de ejercicio que hacían estaba alrededor de los 40 minutos. 40 minutos en cada sesión de ejercicio. De diferentes tipos, como le digo. Y este que le señalo aquí es el caminar, de lo más sencillo que uno puede hacer. ¿Cuántos días a la semana? Nuevamente, de 3 a 5 días a la semana. De 3 a 5 días de la semana. Aquí esta escala está en días mensuales, por mes. Estos son 3 días
Estos son 3 días de la semana, estos son 5 días de la semana. Así que en resumen, este beneficio de salud mental se obtiene con 40 minutos de caminar de 3 a 5 días a la semana. No es una cantidad excesiva de ejercicio. Bueno, aparte de los estudios transversales, tenemos también los estudios observacionales. Estos son estudios prospectivos, longitudinales, donde se le da seguimiento a la población por una cantidad tremenda de años. Y aquí le voy a traer un ejemplo de hipertensión, porque es una condición, por supuesto, de alta prevalencia e incidencia. Aquí hay un estudio magnífico que se realizó en Finlandia. Este tiene como 15 años de realizado, pero es un estudio poblacional con 8.000 mujeres y 9.000 hombres. Perdón, 8.000 hombres y 9.000 mujeres. Seguimiento de 11 años. Estos son estudios muy difíciles de hacer. Entusiasmada con el estudio por 11 años, diagnosticaron 1.600 casos nuevos de hipertensión. Y la pregunta es, ¿la incidencia tenía algo que ver con la cantidad de actividad física? Y nuevamente la contestación es que sí. Los que tenían actividad física elevada tenían una menor incidencia de hipertensión. Y eso era independiente del índice de masa corporal. Un poco mejor en los más delgados, pero aún en los que tienen un índice de masa corporal un poco más alto, que no es ni tan siquiera de obesidad. Pero el mensaje es que en esta población, a nivel poblacional, tener un nivel de actividad física más elevado o mayor protegía contra el desarrollo de hipertensión tanto en hombres como en mujeres. En el caso del cáncer, que por supuesto no por ser una patología que se está viendo con mucha frecuencia, aquí hay un trabajo desde mi punto de vista espectacular. Lo que hicieron fue que compararon la actividad física en tiempo de ocio y el riesgo de 26 tipos de cáncer. Para ello juntaron 12 cohortes, 8 en Estados Unidos, 4 en Europa, que tenían un total de 1.044.000 personas. O sea, 1.44 millones, debo decir. Consideraron todo ejercicio de intensidad moderada vigorosa y el promedio de seguimiento nuevamente fue de 11 años. En esos 11 años hubo 186.932 casos nuevos. Esta diapositiva está un poco llena de números, pero quiero hacer un par de comentarios sobre ella. Todos estos cánceres que están en el lado izquierdo son cánceres conocidos de diferentes tipos. De esófago, de vesícula, de hígado, de pulmón, de riñón, de colon, de próstata. Y esto que está aquí en el cuadro rojo es lo que se llama el forest plot, que le dice cuál es la posibilidad de que una persona con este nivel de actividad física que mencioné desarrolle este tipo de cáncer. Esta línea que está aquí es la línea de identidad. Cuando estas líneas aquí cruzan la línea de identidad, quiere decir que el ejercicio, la actividad física no tiene ningún impacto en ese tipo de cáncer. Pero cuando la línea no cruza y estos cuadros están al lado izquierdo de la línea de identidad, significa que el nivel de actividad física al cual nos hemos referido protege, disminuye el riesgo de ese tipo de cáncer. Y ustedes pueden ver aquí que hay cáncer de mama, de seno, de vejiga, de recto, de colon, etcétera, donde ya se ha documentado claramente que el nivel de actividad física elevado está asociado con una disminución en la incidencia de estos tipos de cáncer. Estos realmente son hallazgos espectaculares. Siempre habíamos sabido que esto le aplica a cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer de mama, porque son los cánceres más estudiados. Pero en este estudio queda claro que no se limita el efecto a esos dos tipos de cáncer. Lo otro que es interesante es no solamente
el asunto de aptitud cardiorrespiratoria y la incidencia, pero también la mortalidad. Esto es un plot de Kaplan-Meier para cáncer de sistema digestivo. Me excuso por el error aquí, debe de decir digestivo. Aquellos que tienen una actividad física alta tenían una mortalidad más baja, mientras que aquellos con actividad física baja tenían una mortalidad más alta de este tipo de cáncer. Claro, el mecanismo para explicar por qué tenían una mortalidad más alta y más baja no está claro. Hay algunas teorías asociadas con cómo el ejercicio puede proteger a la persona para que no haya un proceso de metástasis, por ejemplo, del colon al hígado o a los pulmones. Pero en este momento hay que estar claro que esos son teorías interesantes y no tenemos tal vez una contestación final. Pero la asociación epidemiológica sin duda está bien documentada. Siguiendo con los tipos de evidencia, tenemos los estudios de entrenamiento. Yo no voy a porque ya estos son ensayos clínicos, no para prevención primaria, sino para prevención secundaria. Y ustedes que son médicos rehabilitadores saben que el ejercicio tiene un efecto terapéutico en todas estas condiciones que están en la diapositiva, de diferentes tipos. Nuevamente, la presentación de hoy no se trata sobre la rehabilitación del cardíaco o del nefrótico, pero creo que ustedes tienen claro que utilizar el ejercicio de manera terapéutica rehabilitadora está bien documentado con buena ciencia que es efectivo. Los efectos son positivos y de larga duración. Es interesante que alguna de esta literatura no se limita al estudio del ejercicio, sino también al estudio del comportamiento sedentario. Y esto es un concepto importante. En este estudio, que tal vez fue uno de los primeros, sencillamente lo que hicieron fue, vamos a ver cuántas horas pasan estas personas haciendo actividad sedentaria, conduciendo un auto, viendo televisión. No es haciendo ejercicio. Ellos no miraron cuánto ejercicio hacían. Ellos miraron cuántas horas de comportamiento sedentario tenían estas personas. Esto se refiere a 8 o 9 horas conduciendo el auto a la semana. Eso es, bueno, pues 1 hora y un poco más diariamente. Yo estoy seguro que algunos de ustedes están en ese grupo. Viendo televisión en estos tiempos de cuarentena, yo estoy seguro que hemos utilizado muchas de nuestras horas viendo televisión. Y el mensaje de la diapositiva es que estas personas que tienen un número mayor de horas conduciendo, viendo televisión, tienen también un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Así que desde este estudio que se publicó en el 2010, ya hemos tenido varios estudios más que demuestran claramente que no es solamente, el factor de riesgo no es solamente cuánto ejercicio hacemos, sino también cuánto limitamos las horas de comportamiento sedentario. Así que podemos resumir mucha de esta literatura en una gráfica muy sencilla, que la publica Claude Bouchard, que es un investigador canadiense, donde él sigue el riesgo relativo de muerte por cualquier causa, para las personas que tienen actividad física elevada, aptitud cardiorrespiratoria alta y horas de comportamiento sedentario. Claro, estas horas de comportamiento sedentario, el eje es inverso, porque aquí, por supuesto, mientras aumenta la actividad física, mientras aumenta la actividad física y la aptitud física, disminuye la mortalidad. En este caso, mientras aumenta las horas de sedentarismo, aumenta la mortalidad. Pero el mensaje de la diapositiva es que los 3 comportamientos, ejercicio, actividad física número 1, aptitud física número 2, horas de sedentarismo número 3, están asociados con la mortalidad. Claramente, con esto en mente, es mucho más fácil uno tener a nivel de salud pública, poder hacer recomendaciones para la población de un país
qué cosas se deben hacer y por qué, cuál es la justificación. Cualquier ministerio de salud de cualquier país le va a decir a ustedes que la mortalidad y morbilidad por cáncer, por enfermedad cardiovascular, hipertensión, por diabetes, es un problema de salud pública, es un problema social, es un problema para los gobiernos que tienen que atender a estos pacientes. Cualquier estrategia que pueda reducir la incidencia y prevalencia de estas condiciones debiera tener el apoyo de cualquier gobierno sensato. Por último, quiero hacer 2 o 3 comentarios sobre esto que vemos aquí, ¿verdad? Que es el proceso de envejecimiento en el cual estamos todos involucrados. Ustedes saben también como yo que hay un aumento en el número de personas y en el % de personas en este grupo de edad. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud, que es la que publica este mapa, decía que solamente Japón, el único país en el mundo con 30% o más de su población en este grupo de edad. Para el 2050 ya tenemos muchos países en el mundo y en las Américas está Chile, está Costa Rica, está Cuba, Canadá. En Europa casi todos los países europeos y algunos países asiáticos. Así que claramente estamos moviendo en esa dirección. ¿Por qué traigo el tema de envejecimiento? Bueno, porque ustedes saben que la prevalencia de muchas de estas enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, es mucho mayor en la población de la tercera edad, o el adulto mayor, o el envejeciente, como le querramos llamar. Sin embargo, esto es una población que tiene la capacidad para adaptarse al ejercicio. Esa persona que ustedes ven en la foto es un centenario. Tenía 103 años en el momento que empezó a entrenar en su bicicleta, aumentó su consumo máximo de oxígeno, aumentó su potencia en la bicicleta y la frecuencia de pedaleo, de manera que aún personas en este grupo de edad tienen la capacidad para adaptarse al estímulo del ejercicio. Claro, una de las preocupaciones mayores que tenemos con este grupo es el efecto del ejercicio en la prevención de caídas. Esto es prevención primaria de caídas en el adulto mayor. Y les refiero a este trabajo que he publicado en la colaboración de Cochrane en el año pasado, 2019, porque me parece excepcional. Es una revisión sistemática con meta-análisis de cerca de 81 estudios. Y estos son los resultados: 81 ensayos clínicos comparando ejercicio con otras intervenciones. El ejercicio reduce las caídas en un 23%, esto es prevención primaria. Y además reduce el número de personas que sufren caídas en un 15%. Así que tenemos 2 beneficios asociados pero diferentes. Ahora, debe quedar claro para este grupo que el tipo de ejercicio que hablamos para esta población tiene que incluir ejercicios de balance, ejercicios funcionales, principalmente aquellos programas donde hay tai chi, balance y fortalecimiento, todo combinado. Es posible también que disminuya la incidencia de fracturas asociadas con las caídas, pero el efecto estadístico es mucho más fuerte para la frecuencia de caídas, no tanto así para la frecuencia de fracturas. Bueno, de todas maneras, quiero terminar ahí para dejar tiempo para discusión y preguntas si las hay, con el árbol japonés símbolo de longevidad. Yo simplemente he tratado de refrescarles un poco la memoria de algunos de estos conceptos, prescripción de ejercicio, etcétera, pero principalmente de ilustrar el rol importante que tiene la actividad física y el ejercicio en la prevención primaria y algo de secundaria de condiciones crónicas, enfermedades crónicas no transmisibles, unas condiciones que son altamente prevalentes en nuestras poblaciones y países. Terminando con el envejecimiento, no porque el envejecer sea una condición crónica, enfermedad crónica no transmisible, pero en esa población hay una incidencia muy alta de estas enfermedades. Así que nuevamente agradezco a los colegas de Panamá
esta gentil invitación y a todos los colegas de Latinoamérica por unirse esta noche y tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Voy a terminar el share de la pantalla para poder ver el chat por si acaso hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que ha sido una intervención bien puntual, como lo acabas de decir, y pues con datos muy, muy importantes para nosotros como médicos rehabilitadores tener presente. Ante todo, pues decirle muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Tenemos una representación latinoamericana de manera importante, yo creo que casi desde el extremo de Argentina y Chile hasta los Estados Unidos tenemos participantes. Así que estamos muy, muy contentos por esto y porque sea usted el que haya aceptado nuestra primera invitación como expositor internacional. Sí tengo varias preguntas que nos están haciendo aquí. Voy a empezar con Marta, que nos pregunta cómo se midió el ser propenso a demencia. Perdón, no escuché la pregunta. ¿La puedes repetir? ¿Me escucho? Ahora la escucho. Sí. Pregunta Marta, ¿cómo se midió el ser propenso a demencia? Sí, se hizo una medida de escala de memoria y se incluyeron las personas que tenían ya una indicación leve de pérdida de memoria. Por supuesto, se asume que esas personas pueden progresar a tener mayor pérdida de memoria. En esa, diríamos, esa estrategia experimental tiene, por supuesto, una debilidad, pero desde el punto de vista de la, diríamos, fortaleza de los datos, son muy fuertes los resultados. Tal vez por eso se hace el segundo estudio, ¿verdad? Donde se hace el diagnóstico ya de demencia, pero entonces a manera de población ver la relación entre el número de diagnósticos y el historial de actividad física de las personas, que se ve nuevamente diríamos, unos hallazgos que son compatibles con el primer estudio. Hay una teoría muy interesante de por qué esto está pasando. Aparte de que el ejercicio pueda tener un impacto directo sobre el cerebro, hay una teoría muy buena de que uno de los problemas que tenemos con el envejecimiento es, por supuesto, que la circulación al cerebro disminuye con la edad. Y hay alguna gente que postula que el problema realmente viene por esta pérdida de función a nivel del sistema circulatorio o cardiovascular. Y como el ejercicio tiene un impacto tan positivo en el corazón y en la circulación, pues eso mejora la circulación del cerebro, que sabemos que es correcto, eso se ha documentado. Así que esa es una de las teorías que explicaría el por qué pudiera haber un beneficio a nivel del cerebro. Sería un beneficio a través de una mejora o mantenimiento de una circulación cerebral saludable. Sin duda, mayor importancia de que sigamos y que nunca es tarde, ¿no? Y eso es parte del comentario que hace el doctor Parrilla, que nunca es tarde para empezar. Y que es importante... No cabe duda, no cabe duda de eso. Por eso, en parte también hacía énfasis en la edad de algunos de los estudios. No tenemos ninguna evidencia, vamos a ponerlo en términos positivos, tenemos buena evidencia de que independientemente de la edad, el ser humano tiene capacidad para adaptarse al ejercicio. Eso ha sido documentado aún en personas en los años 90. Y esa diapositiva que presenté es un solo caso, pero es un centenario. Es una persona que aún a los 100 años podría hacer cosas que demuestran que tenía buena condición fisiológica y física. Excelente. Seguimos aquí con otras preguntas, doctor. ¿Cuál sería su recomendación de actividad física en osteoporosis? Sí, no mencioné la osteoporosis ahí. Los estudios han sido un poco más difíciles de hacer porque medir cambios a nivel de densidad ósea toma un poco más de tiempo. Y eso es un obstáculo en ciertos estudios. Pero la dosis que sabemos
hay dos comentarios. La dosis que sabemos que es útil para la salud en términos generales, sabemos que tiene un efecto positivo en el hueso, independientemente de la edad. Estoy asumiendo que hay una buena dieta, que hay un buen consumo de calcio, vitamina D y otras cosas. En términos de ejercicio, la recomendación de salud pública general es 5 días a la semana, ejercicio aeróbico, 5 días a la semana, 30 minutos por día, cada uno de esos 5 días, en total 150 minutos semanales, a una intensidad moderada, que es 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Eso es una receta de ejercicio, diríamos, de consenso universal. Hay muchas variantes, pero esa es una variante con una evidencia científica muy sólida. Pero le hago un segundo comentario porque su pregunta me parece muy interesante, y es que las personas que han hecho mucho ejercicio en la adolescencia tienen una masa ósea pico mayor en la adultez y una densidad ósea mayor después de la menopausia. Estoy hablando en este caso de mujeres. Por lo tanto, la incidencia de osteoporosis es menor en ese grupo. Así que el mensaje es, si puede, si podemos, vamos a tener a nuestros adolescentes haciendo ejercicio, que se mantengan de esa forma a lo largo de la vida. Pero si ese no ha sido el caso, vamos a empezar, no importa la edad, porque sabemos que hay un efecto positivo en la masa, en la densidad ósea. Excelente. Tenemos más preguntas por aquí. Nos dice, ¿cómo podríamos iniciar un programa de salud pública con ejercicio para la población en general? Bueno, esa pregunta es complicada porque tiene varios elementos. No tengo que decirle, ¿verdad?, que uno de los elementos es político. Porque hay que sentarse en el medio de salud del país lo diríamos los líderes de la comunidad o los líderes de una ciudad y convencerlos de que esto es una buena inversión. Y desde mi punto de vista, el argumento de prevención primaria es el mejor. Además, hay una serie de argumentos económicos que yo no mencioné esta noche, pero que existen y están documentados en la literatura, en el sentido de que el costo de los servicios de salud disminuye cuando la población tiene un nivel de ejercicio más alto. Así que hay que convencer al liderato político, liderato comunitario de que esto es positivo. Segundo, tenemos que buscar lugares donde la gente quiera y pueda venir a hacer los ejercicios. Sabemos que la gente tiende a ser más fiel al programa de ejercicio si se hace en grupo, si hay apoyo social, si hay amistades, si hay familia haciendo ejercicio todos juntos. Tercero, sabemos que el entorno donde se hace el ejercicio, si son áreas verdes, si son áreas frescas, es importante. Determina cuánto ejercicio va a hacer la persona y si va a ser fiel cumplidor del programa. Cuarto, hay que tener el diseño de la estrategia de la dosis de ejercicio, pero ya esa le mencioné. En media hora diaria o 5 días a la semana, una intensidad moderada. Eso hay que mezclarlo porque uno debiera tener ejercicios que sean diversos, de diferentes tipos, de manera que la gente no piense que es aburrido ir al parque a hacer esta media hora. Y a veces que uno debe caminar, debe combinar el caminar con el trotar, con el baile, con otra serie de ejercicios aeróbicos. Así que le menciono todos esos elementos porque es necesario discutirlos y tenerlos claros antes, por supuesto, de empezar el programa. Pero esto se ha hecho en muchas comunidades en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones específicas sobre esto. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos también las tienen. Y yo creo que es una de esas áreas donde podemos adoptar uno de esos programas si tenemos el apoyo de la comunidad.
Sin duda, doctor, lo que comenta es totalmente cierto. Hacer actividad física en grupo, pues definitivamente motiva un poquito más que solamente la motivación dada de manera personal que uno se levante a hacerlo. Hay que reforzar esa intención diariamente. Nos comenta Iván que una excelente presentación y que quería saber desde el punto de vista de metodología en investigaciones si considera que sería mejor tomar la población control, la que está físicamente activa, más que la población sedentaria. Eso es una pregunta interesante. Yo creo que depende de lo que uno quiera estudiar. Por supuesto, si uno está estudiando cuál es el beneficio del ejercicio, uno compara a las personas que están haciendo ejercicio o que se someten a un plan de ejercicio versus aquellas que no se someten al plan durante el tiempo de estudio. Pero uno puede hacerlo a la inversa, ¿verdad? Como hicieron los estudios de cantidad de tiempo sedentario, donde la variable principal no era realmente cantidad de ejercicio, sino eran horas de sedentario. Yo creo que depende, ¿verdad? La estrategia de investigación puede variar específicamente por donde uno quiera orientarse. Yo creo que lo que demuestra la literatura que se ha ido acumulando en las últimas décadas es que cualquiera de estos modelos nos da información importante sobre el beneficio de la actividad física. De hecho, hay otra pregunta importante aquí, que a veces la pregunta no es si debemos hacer ejercicio o no, sino cuál es la prescripción óptima. ¿Cuál es la cantidad óptima de ejercicio que deben hacer los hipertensos, los pacientes con cáncer, los sedentarios? Y esa es una pregunta que ha sido contestada parcialmente. Ahí hace falta mucha más investigación. Así que todavía tenemos oportunidad de indagar un poco mejor y saber exactamente cuánto queremos hacer. Por ejemplo, hay una tendencia a recomendar también que esos 30 minutos de ejercicio diario puedan hacerse dividido en 2 sesiones, 15 por la mañana y 15 por la tarde. Porque hay gente que puede decir, bueno, pues yo pedaleo mi bicicleta al trabajo, 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. Y eso se ha documentado que tiene un beneficio igual que si fueran 30 minutos por la tarde en el parque. Así que hay muchas cosas aquí que todavía podemos estudiar para optimizar esa prescripción de ejercicio. No sé si hay alguna otra pregunta. Tal vez perdimos a la coordinadora. Sí, si no abro el micrófono no me van a escuchar. Sabemos entonces que tenemos definitivamente muchos beneficios al hacer el ejercicio. Sin embargo, nos pregunta Talia, ¿es posible perder todos los beneficios obtenidos por el ejercicio regular al dejar de hacerlo? Y si existe algún tiempo estipulado para que esto ocurra. Sí, esa es una pregunta importante porque como rehabilitadores ustedes saben que si usted deja de hacer terapia, pierde los beneficios de la terapia. Si deja de tomarse los medicamentos, pierde los beneficios del medicamento. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Si uno deja de hacer el ejercicio, uno pierde los beneficios del ejercicio. Ahora, hay una estrategia que es muy importante, ¿verdad? Porque hay un nivel de ejercicio que uno puede hacer para adaptarse, llegar a un nivel más alto de aptitud cardiorrespiratoria y luego mantener un nivel de ejercicio que no es el mismo, es un nivel más bajo, lo que llamamos entrenamiento de mantenimiento. Ese entrenamiento de mantenimiento
es funcional, es positivo, es efectivo. Y lo que implica es que uno puede bajar la intensidad, la frecuencia y la duración sin perder los beneficios ya obtenidos. Para darle un ejemplo concreto, cuando uno hace ejercicio de movimiento, usualmente hace ejercicios con pesos 3 o 4 veces a la semana. Si después de un tiempo de hacer ese tipo de ejercicio yo decido cambiar a un plan de mantenimiento, puedo disminuir la frecuencia del entrenamiento a 2 veces por semana y no perder los beneficios que había obtenido anteriormente. Si lo que quiero decir es que con una dosis de ejercicio usted mejora, sube el nivel donde está, y con una dosis menor puede mantener ese nivel. Ahora, si usted deja de hacer ejercicio totalmente, en varias semanas ha perdido tal vez 50% de lo que había ganado, por ejemplo, en capacidad aeróbica. Esos son estudios que se han documentado, ¿verdad? Para usar un tiempo en meses, 2 o 3 meses, pudieran ser suficientes para usted perder alguna parte importante de estas adaptaciones. Algunas de estas adaptaciones al ejercicio aeróbico se pierden más rápido que otras, ¿verdad? El aumento en volumen latido típico del ejercicio aeróbico se pierde en un par de semanas. La capacidad oxidativa mitocondrial muscular se pierde en 2 o 3 meses. O sea que puede haber diferentes tiempos para diferentes métricas, pero en términos generales, repito, hay un nivel de ejercicio que le ayuda a mantenerlo ganado sin perderlo, pero si deja de hacer ejercicio totalmente va a perder mucho de lo que ganó, sin duda. Muy bien, así que hay que seguir haciéndolo. Sin duda. ¿Cuál es la importancia de no llegar a la fatiga durante el ejercicio en enfermedades neurodegenerativas? Sí, eso es un tema controversial. La idea siempre ha sido que si uno llega a la fatiga, está haciéndole daño a la unidad motora. Y yo creo que eso depende mucho de cuál es la definición de fatiga. Fatiga, definición técnica de fatiga es una disminución, por ejemplo, en la fuerza que se produce, que puede producir un músculo, según pasa el tiempo. Pero parte de esa fatiga, de esa disminución, no es negativa, no es mala. Es un proceso fisiológico normal. Y claro, cuando hablamos de esta pregunta en particular, yo estoy seguro nos estamos refiriendo a la fatiga extrema. Ahí es donde puede haber problemas, pero es el tipo de pregunta de investigación que no se ha podido estudiar muy bien porque nadie quiere llevar a estos pacientes a esa fatiga extrema para saber qué es lo que pasa y estudiarlo fisiológicamente como se debiera. Pero la preocupación es hacerle daño a las unidades motoras, hacerle daño a las fibras musculares. Les recuerdo, sin embargo, que hace 30, 40 años había mucha preocupación con ejercicio de fortalecimiento muscular en pacientes con enfermedades neuromusculares, miopatías, distrofias, etc. Y mucho de ese miedo se perdió con el tiempo. Todavía somos cautelosos, seguimos siendo cautelosos, pero no al nivel que diríamos de miedo que teníamos hace 30, 40 años. En ese caso, doctor, ¿cuál sería adicional entonces aquel beneficio del ejercicio aeróbico en el adulto mayor con enfermedad secular neurológica motora y demencia? ¿Sería parecido a solamente la parte de demencia donde la parte cardiovascular está jugando un papel o hay otra consideración? Sí, bueno, el ejercicio aeróbico tiene fundamentalmente efectos en sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular y respiratorio que son independientes de la edad. Cualquier persona puede obtener beneficios, aumento en consumo de oxígeno, mejora la circulación, disminuye la presión arterial basal y todos esos beneficios se pueden ver aún en edad avanzada. En segundo lugar, como decíamos anteriormente, si estamos teniendo un impacto positivo en el corazón y en la circulación, es posible que haya un impacto positivo también, que tenga un impacto positivo en la función cerebral.
Esa es nuevamente la teoría de por qué puede tener impacto en la demencia o en la pérdida de función cognitiva. A nivel del sistema neuromuscular, tal vez lo principal son los efectos positivos en la capacidad aeróbica del músculo esquelético. Ahí es donde realmente está el impacto positivo, que obviamente redunda, nos lleva a tener una mejor capacidad o tolerancia a la fatiga. Así que esta población de adultos mayores que tienen múltiples morbilidades es una población ideal para uno tener en un programa de ejercicio. Claro, como esa población tiene múltiples morbilidades, es una población que puede necesitar una evaluación médica mucho más detallada antes de empezar el programa de ejercicio y que puede requerir una supervisión mucho más cuidadosa durante el programa de ejercicio. Pero teniendo esas consideraciones en mente, es una población ideal para tener en un programa de ejercicio. En este caso menciono también que muchos de los ejercicios que se usan en esta población no son los ejercicios que usamos con los atletas, competitivos o recreativos. Son ejercicios que tienen una orientación un poco más funcional, que se pueden hacer en un gimnasio, pero tienen una orientación más funcional. Creo que ese último comentario es sumamente importante porque muchas veces el familiar o el mismo paciente, dependiendo a qué tan comprometido está, siempre está interesado en quizás irse a un gimnasio a trabajar y piensa que puede trabajar a la par de cualquier otra actividad, o el que está en el gimnasio puede orientar la actividad como cualquiera de sus otros clientes. Y es importante mantener esa parte funcional como de por medio. Estoy totalmente de acuerdo con eso, y estos ejercicios funcionales se hacen también en un gimnasio, pero me refiero a cosas como para fortalecer o aumentar la fortaleza de los extensores de rodillas, se hacen los ejercicios de pararse y sentarse en una silla, ¿no? Son ejercicios muy sencillos, son ejercicios clásicos de rehabilitación, pero tienen un efecto positivo en esta población que tiene un nivel de debilidad elevado. Y esa funcionalidad del ejercicio también es más atractiva para la persona. Sin duda. Nos pregunta Rosemary, ¿qué experiencias de cambios de conducta en pacientes sedentarios tiene usted en la práctica y qué porcentaje modifican su conducta con el modelo que usted emplea? Repítame la pregunta otra vez, perdón. ¿Qué experiencias de cambios de conducta en pacientes sedentarios tiene usted en la práctica y qué porcentaje modifican su conducta en base al modelo que usted emplea? Sí, hay dos cambios fundamentales. Uno de ellos es un cambio, diríamos, de actitud, en el sentido de mejora su adherencia al programa de ejercicio. Algunas personas le podrían llamar motivación, etcétera, pero hay una serie de elementos ahí que mejora la capacidad que tienen estas personas de seguir en el programa de ejercicio. Lo segundo que nos dicen la inmensa mayoría de ellos es que se sienten mejor. Es un sentido de bienestar que ellos informan, que incluye, cuando hacemos medidas precisas, incluye disminución en escalas de depresión, disminución en escalas de ansiedad. Eso está muy bien documentado y es un hallazgo que se ha visto en muchos estudios con diferentes poblaciones. Ahora, ahí entra el asunto de cómo uno diseña el programa de ejercicio, para que no sea solamente un programa de 2 o 3 meses, sino que la persona incorpore a su vida diaria un programa de ejercicio o una cantidad mayor de actividad física diaria. Ahí es donde entran los factores que yo mencioné, el entorno donde está la persona, el diseño del vecindario, si tiene lugares donde ir a caminar, si tiene otras personas con las que puede ir a caminar, el elemento de interacción social.
Yo le diría que el éxito que tienen algunos de estos programas depende directamente de eso, no necesariamente de la receta particular de ejercicio, sino de todos estos factores ambientales, psicológicos, emocionales, que a veces no le prestamos suficiente atención. Es un error que se comete con frecuencia. Nos pregunta Rosa Rosemena desde aquí de Panamá, ¿qué recomendaciones daría para iniciar programas de ejercicios a pacientes con patologías crónicas en nuestros países, en hospitales o centros públicos, donde el tiempo de atención por paciente es muy corto? Sí. Bueno, hay 2 o 3 estrategias que se usan en algunos lugares. Bueno, una de las estrategias es tener una clínica en grupo. Una clínica en grupo, para que los pacientes que cualifiquen para este tipo de programa vengan todos a la vez o vengan muchos en un momento dado. Esa clínica en grupo permite que solamente se pueda asignar una sola persona a supervisar un grupo relativamente grande de personas. Claro, hay que buscar un lugar en la clínica, en el hospital, pero pudiera ser también en la comunidad. Eso simplifica el programa porque en términos de la utilización del recurso humano se multiplica la capacidad de supervisar varias personas a la misma vez. Esto siempre es un problema porque en todos nuestros sistemas asistenciales no hay tiempo para sentarse con una persona y estar media hora con el paciente haciendo ejercicio. Pero si se hace en grupo se puede lograr. La mejor estrategia para eso, yo diría, es el programa comunitario. Claro, ese programa comunitario puede estar auspiciado por el hospital. Puede hacerse en un centro que sea tal vez un satélite del hospital o del centro hospitalario. Pero es una de las mejores estrategias que yo he visto y que ha sido muy exitosa en varios países. Muy bien. Una pregunta muy interesante tiene Rafa aquí. Si el deporte practicado en la adolescencia es la natación, ¿la densidad ósea es igual? Sí. Esa es una pregunta interesante porque obviamente estando en la piscina no tenemos el mismo efecto de la gravedad, el mismo golpe que tiene, por ejemplo, el corredor o el atleta que hace otro tipo de ejercicio. La contestación a eso es que sí, que no hay ninguna evidencia de que los nadadores tengan una densidad ósea menor que los atletas en términos generales. Ahora, hago algunas excepciones. En algunos ejercicios hay un aumento de densidad ósea unilateral que está muy por encima de lo que puede tener el atleta, diríamos, común y corriente. Me refiero a casos como el jugador de tenis de campo. Si usted evalúa el brazo, el antebrazo de un jugador de tenis de campo como Rafael Nadal, por ejemplo, le hiciera una densitometría ósea de ese antebrazo, tendría una densidad ósea increíblemente alta. Eso es un fenómeno que se ha documentado muy bien, ciertamente mayor en el lado dominante, aunque hoy día, ¿verdad?, también en el lado no dominante, pero esas son situaciones muy particulares donde la sobrecarga de ese hueso está directamente relacionada con el golpe del jugador de tenis de campo, ¿verdad?, del juego en sí. Pero echando eso a un lado, estos, ¿verdad?, ejemplos, en términos generales no hay una diferencia en estos atletas de densidad ósea entre nadadores y otros, por ejemplo, corredores, jugadores de básquet, jugadores de béisbol. Y eso es independiente de esa curva que dice usted que llegan mucho más antes y lo mantienen habiendo hecho bastante ejercicio en la adolescencia. O sea, no preocupa cuando lleguen a la edad, digamos, adulta media,
que ese efecto antigravitatorio comienza a jugar un papel para, si no mantienen el mismo ritmo de actividad, comiencen entonces un deterioro un poquito más rápido? Sí, bueno, esa es una pregunta importante porque ese estudio longitudinal que yo hablé de seguimiento de estas jóvenes, adolescentes, no se ha hecho en nadadores. Esos son estudios que tienen principalmente gimnastas. Y en la gimnasia se ve ese fenómeno, ¿verdad? También se ha visto en jóvenes que hacen mucho ejercicio en las clases de educación física en la adolescencia. Pero no ha habido un estudio longitudinal que lleguemos hasta los 60 años, por ejemplo, de una población de nadadores, que se le haya dado seguimiento por todo ese tiempo. Ahora, independientemente del deporte, si una persona no mantiene un nivel de actividad física elevado y saludable durante el resto de la vida, va a perder las capacidades fisiológicas que había ganado más temprano en la vida. Ese es un principio fundamental. El compromiso de hacer ejercicio, actividad física, es un compromiso de por vida. No podemos dejar de hacerlo si queremos los beneficios. Sí. Es similar al compromiso de educación médica continua, ¿no? Definitivo, definitivo. ¿Qué importancia o qué consideración tiene usted el rol del profesor de educación física en el trabajo a nivel comunitario con estas personas y si los considera que son idóneos para la prescripción del ejercicio? Sí. Bueno, en nuestro entorno, y yo pienso que esto puede cambiar de país en país, de ciudad en ciudad, mi contestación es que estos son profesionales que son, diríamos, colegas que pueden aportar mucho a estos programas de ejercicio. Yo pienso que muchos de ellos tienen buen conocimiento, que deben trabajar con uno, o sea, en colaboración con el médico que se dedica a esto, que pudiera ser un médico rehabilitador o un médico del deporte. Y en esas condiciones, trabajando en equipo, como debiera ser la rehabilitación, no cabe duda que puede ser un personal muy útil. Un ejemplo, en mi país, en Puerto Rico, tuvimos una vez una creación de un programa que le llamamos Campira. Era un programa de ejercicio para el adulto mayor. Campira quería decir camina y respira, mejora la calidad de tu vida. Y cuando quisimos expandir el programa a todos los 78 municipios de la isla, nos dimos cuenta que nos hacía falta, por supuesto, el líder de la comunidad. Y entonces trabajamos con los alcaldes de los municipios. Y varios de los alcaldes, a sugerencia nuestra, contrataron un profesor de educación física que sabía cómo hacer esto y que iba a trabajar en colaboración con el médico rehabilitador para montar el programa en la comunidad. Y por supuesto, en ese tipo de estrategia hay un factor económico grande. Usted no puede contratar un médico rehabilitador para todos y cada uno de los municipios que se dedique a hacer esto a tiempo completo. Por lo tanto, hacía falta otro profesional que estuviera disponible, tuviera el conocimiento y trabajara en conjunto con el médico rehabilitador. Y esa estrategia fue muy útil en el caso de Puerto Rico. Pero creo que cada país tendría que ajustar esta recomendación a la realidad que ustedes viven y buscar ese profesional que puede trabajar en la comunidad, que tenga buena formación, porque a veces no es el título, si eso no es un profesor de esto o de lo otro, es que sepa hacer esto de verdad, que lo haga bien. Y hay que buscar esa persona que además del título tenga la experiencia y esté claro con el médico rehabilitador cuál es la estrategia que se va a utilizar. Pero no cabe duda que para lograr llegar a todas las comunidades que queremos llegar, hay que contar con colegas en otras profesiones de la salud.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si hay una buena orientación, definitivamente podemos trabajar de la mano y beneficiarnos de la extensión del profesional afuera a nivel comunitario. De hecho, para el efecto que yo mencionaba, tener un efecto positivo en la adolescencia que se pueda sostener a largo plazo, el profesor de educación física es fundamental porque muchos de ellos tienen estos adolescentes en sus escuelas y en sus clubes. Eso es un profesional que es importante asegurarse que esté bien educado, bien formado y que sepa cómo manejar esta situación. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, doctor, pero por respeto también a usted y al tiempo suyo, hay tres preguntas más que me parecen importantes, no que las demás, que por lo que estoy aquí filtrando, no sería de importancia oírlo disertar por muchísimo tiempo más. Pero nos hacen la pregunta con respecto al Tai Chi en el paciente adulto mayor, que si hay alguna recomendación sobre la dosificación o algún estudio del tiempo y en qué momento se recomendaría iniciar con ese tipo de programa en el adulto mayor. Mire, el Tai Chi es una de las estrategias que mencioné, que sabemos claramente hoy día que tiene un efecto positivo en la incidencia de caídas, o sea, que previene la incidencia de caídas. No hay edad para comenzar. Por supuesto, el Tai Chi es un conjunto de ejercicios que requiere buen balance, buena coordinación, pero, y por supuesto este grupo de edad pudiera no tenerlo al principio, pero precisamente por eso es necesario que incorporen el Tai Chi en su programa de ejercicio. Yo no pondría un límite de edad, yo diría que es una cuestión de si la persona tiene suficiente función física o capacidad funcional para tolerar la secuencia de ejercicios que hay que hacer. Yo he visto el Tai Chi practicado y enseñado de diferentes formas. Claro, hay que buscar un recurso que sepa hacer esto, que tenga el conocimiento, que pueda dirigir a las personas en todos los movimientos, pero no creo que haya un límite de edad. Muy bien. La segunda de las tres que le iba a hacer es, han preguntado mucho sobre el ejercicio funcional de alta o el ejercicio de intervalos de alta intensidad que hoy en día se ha popularizado mucho. Con respecto a evidencia que pueda ser de beneficio en la población con algún tipo de enfermedad crónica. Sí, la evidencia, ¿verdad?, de que este tipo de ejercicio es efectivo es relativamente reciente, pero sabemos que es efectivo. Ahora, lo que todavía no está muy claro, ¿verdad?, es exactamente cómo utilizarlo en esta población, la población que tiene enfermedades crónicas. Hay cierta evidencia en personas que tienen enfermedad cardiovascular, cierta evidencia en personas con enfermedad pulmonar. Yo pienso que todavía necesitamos más investigación para saber exactamente cómo aplicarlo con estas poblaciones. Pero hasta el momento yo creo que es razonable concluir que la evidencia científica es favorable. Aquí el problema, como yo lo veo, no es eso, es que este ejercicio tiene elementos de alta intensidad. Y no todas las personas le interesa hacer ejercicio de alta intensidad. Eso hay que reconocerlo en los gimnasios, aún en nuestras amistades. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer ejercicio de intensidad moderada, pero no de intensidad vigorosa. Y ahí es donde yo creo que hay que seleccionar bien con quién a quién uno le recomienda este tipo de ejercicio. Y la última pregunta, entonces, conociendo que hay beneficio de hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿cuál sería la manera en que usted recomendaría que se inicie un programa de ejercicio? O sea, cuando se va a iniciar una recomendación, ¿cuáles serían esos parámetros? Y si existe algún tipo de escala o algún tipo de guía
para qué tipo de ejercicio y el tiempo que debe realizar el paciente. Bueno, yo le voy a decir, yo creo que hay recomendaciones bien claras sobre cómo uno combina los tipos de ejercicio. El Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo, tiene publicaciones en su página web donde con indicaciones bien claras de cuánto hay que hacer, principalmente de 3 tipos de ejercicio: aeróbico, de fortalecimiento y de flexibilidad, que son los 3 más estudiados. Y ellos combinan esas recomendaciones. El aeróbico, como yo le mencioné, 5 días a la semana, media hora de ejercicio moderado. El de fortalecimiento, 2 o 3 veces a la semana, de 3 sets o 3 series de 10 repeticiones cada una para varios grupos musculares, y ejercicios de flexibilidad que se pueden hacer antes o después de los otros ejercicios. Si uno combinara todo eso, estamos hablando realmente como de 1 hora de ejercicio diario, 5 días a la semana, perdón, 5 días a la semana. Los días que no haga ejercicio de fortalecimiento pueden ser 45 minutos entre el ejercicio aeróbico y el de flexibilidad. Y eso es una manera dosificada de comenzar el ejercicio. Ahora, yo le diría claramente que si una persona lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio y yo quiero convencerlo, como es el caso de muchos de nuestros pacientes, familiares, etcétera, y yo quiero convencerlo a esa persona de que debe hacer ejercicio, yo no sería muy técnico en las fases iniciales. En las fases iniciales yo creo que lo que hay que hacer es que empiece. Independientemente de si puede hacer media hora el primer día, lo importante es que comience el programa. Y si son 5 minutos, son 5 minutos. En algún momento en las próximas semanas llegará a la media hora, pero yo creo que no debemos ser tan estrictos en esas primeras semanas con esta dosis, porque perdemos al paciente, perdemos a la persona, se frustran, se cansan, no quieren hacer las cosas. Yo creo que hay que lograr que estas personas disfruten el programa. Y si son 10 minutos al principio, pues 10 minutos. Y si quieren hacer 5 y pararse y tomar agua y luego 5 más, pues eso es lo que hay que hacer. Eventualmente uno los puede ir llevando a la dosis, a la dosificación recomendada. Pero nuevamente, yo creo que al principio es más importante que comiencen, que se sientan bien, que se sientan apoyados, que haya un buen ambiente social, que el entorno sea agradable, todo ese tipo de cosas, logrando que tengan apego, que desarrollen el apego por el programa, antes de uno ser muy técnico con la dosificación, que vendrá nuevamente en varias semanas. Ya llegaremos a eso. Excelente, doctor. Pues me uno a todas las felicitaciones que ha recibido usted a través del chat en el día de hoy. Ha sido una presentación muy clara, muy concisa, con datos muy importantes, incluso dejando abierto ya aquella cosquilla del investigador para todavía hacer más investigaciones y enriquecernos mucho más con la información y ojalá pues recopilar todavía mucho más información a nivel latinoamericana, que pues sabemos que es parte de nuestra patita coja, como uno dice, ¿no? Sí quería, antes de despedirnos, es decirles que habían varias preguntas con respecto a qué hacer durante este tiempo de confinamiento y qué recomendaciones habían. Por iniciativa de algunos médicos aquí a nivel nacional, se creó una página web donde se han publicado una serie de recomendaciones en base a patologías más frecuentes. El site se llama merehabilito.weebly.com, así que los invitamos a verlos. Igual está el nexo a través de la página de la Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación, pues que los invitamos a pasar por allí también para encontrar alguna más de esta información que les acabo de comentar.
Les dejo la invitación abierta para el 20 de junio, que estaremos teniendo un taller de neurodesarrollo con la perspectiva desde el clínico neurodesarrollista pediátrico, el neurólogo pediátrico y una doctora en psiquiatría con una especialidad en neurodesarrollo y atención en problemas de déficit del desarrollo. Entonces, seguimos pues tratando de llevar la docencia de esta manera, nuevamente de parte de la Sociedad Panameña de Medicina Física y Rehabilitación, doctor Frontera, agradecidos por esta excelente presentación que nos ha dado, esta oportunidad de tenerlo a usted con el prestigio que tiene usted y compartir con nosotros esta pantalla. Y a todos los que se han conectado a nivel de Latinoamérica, muchísimas gracias por la confianza en nosotros en poder pues compartir con ustedes su educación médica continua. Si me permite, muchísimas gracias a la Sociedad Panameña por la invitación, por organizar este evento en tiempos difíciles y lograr que nos podamos comunicar, aunque sea de manera virtual, y a todos los colegas médicos rehabilitadores, personas profesionales de la salud interesados en la rehabilitación de Latinoamérica. Un saludo muy cordial de mi parte desde Puerto Rico. Pues muchísimas gracias y estaremos prontamente, con permiso del doctor, poniendo la grabación de la conferencia en nuestras redes para que sea del compartir y que el resto de las personas puedan aprovechar de la información. Muchísimas gracias nuevamente y que pasen una excelente noche.